Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la... Muy buenas tardes a todos quienes en este momento se conectan con Hoja de Ruta. Vamos en este segmento de Ruta Ciudadana. Tenemos como invitado al compañero Freddy Fierro, dirigente barrial. Y vamos a seguir conversando, a darle continuidad a lo que habíamos empezado la semana pasada sobre el tema de cuál sería el perfil, de cuáles son las acciones, de cuáles son las motivaciones también que debe tener una persona, un hombre o una mujer que quiera realmente ser dirigente, empezando desde lo más pequeño que es el dirigente barrial, ¿no? Para de esa manera ir construyendo el perfil que tendrían los representantes populares, después a cargos de elección popular, cada vez de mayor responsabilidad. Pero cómo vamos entendiendo quién realmente debe ser la persona que represente, que nos represente, ¿no? Que represente al pueblo. Buenas tardes, Freddy. Un gusto tenerle aquí. Pauli, un gusto verlo. Justamente Freddy nos estaba enseñando, antes de empezar el programa, un documento donde él es dirigente de su manzana y donde, creo que sí puedo pasar a la cámara aquí, pero aquí están los votos, debidamente todo legalizado, notarizado. Y entonces, no es que él se autoproclamó, él nos decía justamente que ahora está de moda importar dirigentes que viven en el otro lado de la ciudad para el otro lado de la ciudad y que se autoproclaman. Pues aquí los papeles de Freddy están incluso notarizados, pongo ahí para que vean que está notarizado. Y así empezamos, ¿no? Con un tema de transparencia, de ética y de participación democrática, ¿verdad, Exacto. Freddy? Bien, Freddy, en su experiencia como dirigente barrial, ¿qué es para usted? ¿Qué implica ser dirigente? O sea, ¿cuál es qué entiende usted como la responsabilidad de asumir en ese cargo? Primeramente, uno necesita vocación, en las ganas de servir verdaderamente a una comunidad. Es decir, nosotros necesitamos verdaderamente gente que quiera poner el hombro, ¿no es cierto? Pero no solamente tenemos que poner el hombro, sino que también tenemos que prepararnos continuamente. Debemos prepararnos continuamente porque en los tiempos actuales nosotros también no solamente, como yo sé decir, no solo hay que ser, sino también hay que parecer. Y no solamente hay que parecer, sino también hay que ser. Entonces, cuando nosotros queremos ayudar a alguien, tenemos que tener una preparación. Es decir, cualquier médico me va a decir lo mismo. Es decir, no puedo yo irme a una persona de estas personas que son naturistas y le voy a hacer una operación de corazón abierto. Necesita una preparación la persona. Necesita prepararse, necesita tener la vocación, necesita, ¿cómo se llama?, ser elegido por la comunidad. ¿No es cierto? Es decir, necesita tener acciones. Yo siempre también me gusta decir esto, que la prédica convence. Muchos predicamos y se convencen, pero son las acciones las que arrastran, son el ejemplo el que arrastra. Yo soy, ¿cómo se llama?, dirigente de una manzana que está declarada en propiedad horizontal de Ciudad Bicentenario. Yeah. ¿Cómo empezó esto? Empezó con una lucha por lograr nuestras casas, que se tardaron 10 años en nosotros poder llegar. Sin embargo, se luchó y todo, y empezamos
y empezamos a hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? Los líderes también tienen que llegar. No solamente podemos decir que una persona se considere líder y no llegue a su casa. Tiene que dar ejemplo y tiene que llegar primero para saber las cosas que están pasando, de los problemas que tienen en las casas, los problemas que se tienen en las manzanas o cualquier tema de esto, porque se tiene problemas, por ejemplo, en este tema son casas de interés social. En el caso de las casas de interés social, primeramente la gente viene sin un medidor de agua, sin un medidor de luz. Primero tiene que tener las escrituras, primero se le entrega la casa y solo existe un medidor general, donde todos tienen que pagar. Pero era lo que yo le contaba, ¿no es cierto? Y la parte psicológica que también digo, cuando no se tiene una preparación, cuando no se tiene un orden, como yo le decía, los tiempos cambian, en 10 años la economía de las personas cambia. Y como yo le decía anteriormente, le decía que las personas cuando tienen plata hacen montañas. ¿Y quién controla esas montañas? Porque nosotros podemos construir y decimos, sí, las casas de interés social me costaron tan poquito y todas esas cosas. Y después nosotros decimos, pero yo voy a hacerme un palacio de 5 pisos y no vemos la tolerancia del piso, no hacemos un estudio de suelos, no nos fijamos en las declaratorias de propiedad horizontal hasta cuántos pisos se puede tener o el número de las alicuotas. Y ahí están los dirigentes para decirles hasta dónde se puede llegar, para decirles a los vecinos cómo quieren vivir y no dejarse llevar solamente de temas políticos, es decir, que una persona diga, sí, yo quiero que las familias han crecido y nosotros queremos ahora sí hacer crecer nuestras casas y de forma desproporcionada. Es decir, que si, a ver, digamos, si tuviéramos en el municipio tanto concejales como alcalde, que realmente tuvieran esta vocación de servicio primero y luego esta capacidad de entender las necesidades de la gente, entonces es súper importante esta comunicación con este representante, en este caso el dirigente barrial, ¿no es cierto? Exacto. Para ir planificando de manera ordenada, de manera estructurada cómo se van a hacer las viviendas, como para después no, como usted bien decía, no generar estos monstruos, porque uno va a los barrios, digamos, a los barrios en general en Quito, porque ahora ya no es de un solo lado, ¿no? Pero uno va y resulta que empezó una casita de un piso y acaba de 5 y va con unos aumentos y con unas cosas que afea, además, terriblemente el paisaje, pero que además es un peligro para, incluso para las casas de al lado, porque por ejemplo cuando tuvimos el terremoto, un poco en evidencia, eso quedó en evidencia lo que pasó en Manabí, ¿no? La construcción incluso con materiales que no eran apropiados y por eso hubo el desplome de varias casas, de varias viviendas, ¿no? Entonces, miren qué importante, ¿no? Como todos los días se aprende, o sea, realmente es importante esta comunicación y para eso tiene que ser, obviamente, la persona tiene que vivir, empecemos por ahí, ¿no? Tiene que vivir en el barrio y sufrir las necesidades junto a la gente para ir entendiendo, estableciendo prioridades y también acciones para ir solucionando, ¿no es cierto? Para ir planificando la atención de esas prioridades. Exacto, es decir, como yo le decía, ¿cómo tenemos dirigentes a control remoto? Es decir, se me fue el agua y yo le digo, sí, no se nos fue el agua porque han cerrado en tal lado tal válvula. Y dicen, no, lo que pasa es que se fue el agua porque estamos arreglando la tubería de tal lado. Entonces hay varias cosas ahí. El municipio ha tratado de hacer algunas cosas, es decir, ellos también ponen ordenanzas. Las ordenanzas, una de las ordenanzas que ellos ponen dentro del lado de Bicentenario es que se rijan estrictamente al ¿cómo se llama? El sistema constructivo utilizado. Pero ahí están las otras personas que dicen, sí, pero si los otros construyeron como quieran. Es decir, digamos, yo tengo una construcción de paredes portantes. Entonces, bueno, una parte ya tengo. Pero después de hacer las paredes portantes, los demás hicieron con estructura metálica. Pero nosotros necesitamos pedir el consejo de un profesional. El profesional me va a decir, a ver señor, ya, yo le creo que usted hizo bien su casa.
Pero dígame, ¿de qué dimensiones utilizó el metal? Si verdaderamente está dentro de los lineales técnicos. Entonces, para eso necesitamos también los profesionales. A pesar de todas esas cosas, hay personas que dicen, no, yo voy a construir, y no se fijan en eso donde han firmado en las escrituras, del sometimiento de las declaraciones de propiedad horizontal o casos de esos. De igual manera, por ejemplo, el tema de los medidores que les digo, que teníamos un solo, en el caso de nuestra manzana teníamos un solo medidor. Nosotros peleamos justamente con esta empresa de hábitat de vivienda que es del municipio, nos logró ayudar en la empresa de agua para que después de un año podamos poner medidores. Pero como yo he visto, ¿no? El uso de cada persona es 5 metros cúbicos de agua. Pero de pronto aparecían personas que utilizan 30 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, $600 para 20 personas. En una facturación es una cosa que no pueden terrible, avanzar. Claro. Y por eso es que se debe reordenar esas cosas. Se debe lograr reordenar. Y ahí es donde están los dirigentes. Ahí están los dirigentes para que puedan ayudar por los derechos de las personas, para que les puedan decir también a las personas cuáles son las obligaciones que tienen y derechos. Porque nosotros hoy pensamos que solamente tenemos derecho a protestar, derecho a que nos den tal cosa. ¿Y las obligaciones dónde? ¿Dónde queda el compromiso, no? Exacto. Entonces, eso es otra cosa importante, ¿no? Ahí podríamos ir, para recapitular un poco, esta es otra característica que debe tener el dirigente también. Exacto. O sea, saber tener la claridad de los derechos de las personas, pero también involucrarles, empoderarles para, si bien es cierto, ejercer esos derechos, también cumplir con ciertos compromisos, ciertas obligaciones que garanticen a que esos derechos no se pierdan o que no sea solo de pronto un grupito el que tenga, digamos, derechos y los otros no, y les toca estar permanentemente en una exigencia, en una lucha desigual, ¿no? Exacto, aprender que los derechos de uno terminan donde empiezan el de los demás. Y en el caso de vivir en estas, por ejemplo, en condominios, porque eso es algo que pasa mucho en Quito, ¿no? Yo también he tenido la oportunidad así de vivir en condominio y es bien difícil. O sea, es bien difícil, por ejemplo, se determina la alícuota y al pobre que le toque o a la pobre que le toque cobrar las alícuotas, Dios mío, o sea, es una pelea tenaz, ¿no? Entonces, desde ahí también empieza el compromiso ciudadano, porque a veces queremos que esté el jardín de la urbanización bien bonito, las calles limpias, que las luminarias funcionen, pero el rato de pagar la alícuota, entonces ahí sí nos hacemos los locos, nos enojamos, mucho está, y un montón de cosas, ¿no? Sin embargo, cuando uno ha empezado la lucha con todos ya y es algo, se vuelve algo ya familiar. Ya nos empezamos a llevar familiarmente, nos consideramos casi una familia. Es, por ejemplo, lo que le cuento de lo que ha pasado en nuestra manzana. Sí, es verdad que la empresa de esta empresa de hábitat de vivienda ha ayudado en algunas cosas, pero las demás cosas nos hemos autogestionado nosotros. La gente ya no le gusta tener un cuarto de basura sucio. Los vecinos hacen una vez a la semana, nos ponemos por turnos. El tema de la limpieza, la primera limpieza hicimos con maquinaria, con todo para hacerle bien bonito. Pero el momento que ya vieron bien bonito ya su manzana, la gente también se apodera. Ya se empieza a enamorar de su casa y así como le tiene a su casa, también quiere tenerla a su espacio. Y ya se ve de diferente manera. Claro, porque se está empoderando, ¿no? Que es lo que decimos nosotros. O sea, yo creo que aquí, haciendo así un poco en paréntesis, yo creo que a la gente no es que le gusta que le regalen. Creo que es o sea, los politiqueros, y yo sí voy a insistir en politiqueros porque alguien que tiene bien entendido lo que es la política no actúa de esa manera. Pero esta gente que son politiqueros, ¿no? Que son mercaderes realmente que se lanzan como grandes dirigentes. Una de las cosas primero que hacen es, yo te voy a dar. Dame tu voto y yo te voy a dar consiguiendo, yo te voy a dar haciendo. Y claro, o sea, eso hace que la gente deje en manos de otro y que se siente esperar, ¿no? Y el rato que llegan las cosas un poco, bueno, o sea, así tocó, así llegó, pero no hace realmente que la gente se empodere, que la gente se sienta motivada permanentemente
a generar estas condiciones, porque no se trata además de vivir solo en superurbanizaciones, no se trata solo de un tema de dinero, que ¿no? decimos los sino un pelucones, tema si les también gusta vivir cosas, de autoestima, también de decir, bueno, mi casa es pequeñita, pero a mí me gusta que esté limpia, digna. me gusta, exacto, No, digna, esa es la palabra. Entonces, nuevamente, pues, Yo o sea, ahí siempre sé- vamos viendo características Yo siempre súper sé decir importantes. una cosa, ¿no? El facilismo es la incubadora de la gente vaga y la gente ingrata. Nunca hay que dar las cosas fáciles, porque si no nosotros no aprendemos a valorar. Ujú. Y es importante, solamente cuando nos cuesta algo, les llegamos a tener cariño. Y no es un tema solo del costo monetario, ¿no es cierto? Sino el costo de cuidar, el esfuerzo de llegar a tener algo y como usted decía, o sea, de mantener esa dignidad, que puede ser un espacio pequeño y todo, pero que no puede ser un chiquero. O sea, estamos hablando de que pueden ser casas pequeñas y todo en una manzana, en una urbanización, digamos, popular, pero que si hay un dirigente con vocación de servicio, que sabe convocar con el ejemplo, ¿no es cierto? Buscando alternativas, soluciones, pero de la mano de la gente a la que está dirigiendo, creo que se pueden conseguir muchas cosas buenas. Muchas cosas Incluso en crisis, en tiempos de crisis como los que estamos viviendo, creo que se pueden hacer cosas porque es un poco de echarle un poco la mano, digamos, más que como otra yo cosa. digo, la crisis más se da por el egoísmo. Es decir, ahora le llamamos crisis al egoísmo que nosotros hemos provocado. Porque si nosotros nos podemos empezar a ayudar, sí nos ayudamos. Entre los vecinos tenemos el problema de que necesitan que se instale la ducha eléctrica, no saben cómo instalar bien, el otro vecino dice, yo le ayudo. Estamos en este momento en planes ya de poner nuestro parque infantil, porque como son declarados en propiedad horizontal y son ¿cómo se llama? Conjuntos habitacionales privados, no nos puede el municipio regalar un parque. Pero si nosotros tenemos nuestros recursos, nosotros mismos ponemos. Y en este momento estamos ya poniendo nuestro parque infantil para que nuestros niños puedan jugar ahí, puedan estar cerca a sus padres, puedan estar y no tengan que caminar 5 cuadras más allá para poder encontrar un parque. Freddy, y en el tema de la seguridad, porque yo soy una convencida de que realmente si los barrios se organizan es fácil, o por lo menos no es tan difícil tener un control de la seguridad. Y no hablo solo del tema de los robos, sino la seguridad de por ejemplo, usted me dice que están por hacer el parque infantil. La tranquilidad de los papás de que sus hijos puedan estar en un parque sin que se les acerque alguna persona, ahora que tenemos bastante problema con el tema del narcotráfico, o sea, del micronarcotráfico, ¿no? De esta gente que se acerca a las escuelas, se acerca a la salida de las escuelas, de los colegios, a vender drogas, y que por la tecnología y todo, los chicos a veces contactan por redes sociales a esta gente y se encuentran en los parques, por ejemplo, ¿no? O se encuentran en centros comerciales y cosas así. Pero por lo menos en el sector donde vivimos, ¿ustedes cómo han podido? Y usted, o sea, ¿cómo ha planteado con sus vecinos enfrentar, por ejemplo, este tema de la inseguridad? Uno de los temas que nosotros manejamos bastante es del tema de, primero, conocernos, hacer comunidad, como siempre saben decir, ¿no? Los constructores hacen casas, la gente hace comunidad. Yo tengo que llevarme con mi vecino, tengo que saludarle con mi vecino. Nosotros tenemos un lema, por más de enojados que estemos con el otro vecino, no nos agrade alguna cosa, sonriamos y saludemos. Eso no nos quita nada. Algún momento nos vamos a necesitar, algún día nuestros niños se van a querer casar justamente con el vecino que yo no me llevo. Y eso va a pasar. Entonces nosotros una de las partes de estas que manejamos es velar por cada uno. Vecino, llega una persona a la casa suya. Vecino, el auto suyo está en la parte de afuera del parqueadero. Y así estamos. Vecino, ¿a dónde va usted? Diré, señor, disculpe, ¿a dónde va usted? ¿A quién busca? Ah, le busca a tal persona. Sí, yo le conozco. Y esa es la manera que nosotros hemos logrado tener un lugar más seguro. Es decir, llevándonos bien, sabiendo con quiénes estamos
y nos ha resultado muy bien ese tema. Y por eso es que es importante, ¿no? Nuevamente que el dirigente barrial salga de ese sector al que va a representar y que no venga pues importado de otro lado, ¿no? Porque esa persona tiene que estar ahí, saber, entender, y obviamente esa práctica es la que le va dando esos conocimientos, esa forma de ir, generando, ¿no? Esta situación de vivir con dignidad, de vivir con seguridad, Y en el tema, por ejemplo, en el tema de, no sé si ustedes tienen, nosotros la otra vez consultábamos, preguntábamos con otro invitado que teníamos, el tema de las casas barriales. ¿Cómo le entienden ustedes a la casa barrial? Ya, primeramente yo también viví alguna vez en un conjunto habitacional privado, donde estas casas barriales se desvirtúan. Es decir, empiezan a pagar cierto valor y ellos empiezan a generar riqueza, ¿no es cierto? Cobran los comités, pero hacen fiestas y empiezan las fiestas desde el viernes, sábado, domingo, 3 de la mañana y la gente está, pero que ya no aguanta. Entonces, por ejemplo, otro tipo sería que hagan unas casas barriales, pero que sea de uso para que la gente se prepare, para que la gente pueda leer, para que la gente pueda aprender manualidades. Entonces, en vez de casa barrial, realmente lo mejor sería sugerir un centro comunitario. Exacto. Donde mejor sería, incluso hubiera el espacio para hacer alguna celebración, alguna cosa pero que no fuera la función principal, sino esta función de estas cosas, ¿no? Incluso de actividades, qué sé yo, en las vacaciones, Claro, a lo menos en estos tiempos de crisis, como decimos, ¿no es cierto? Donde nosotros vamos a buscar un empleo, lo que sea, ya no hay trabajos, pues. Claro. Ya no existe un trabajo. Aquí lo que existe son los oficios. Y nosotros tenemos que explotar esa parte. Si nosotros estamos muy apartados de la ciudad, nosotros mismos tenemos que empezar a aprender oficios de electricidad, sea panadería, plomería, y empezar a ayudarnos entre nosotros mismos. Y esos cursos es mejor recibir en lugares cerrados, donde todos puedan estar cómodos y puedan aprender. La tecnología, que la tecnología ahora, como nosotros vemos, el desempleo también se ha dado muchas veces por la tecnología. Ya no tenemos que estar buscando el empleo y llevar la carpeta, sino que ya estamos ahora con los teletrabajos. Y empezar a tener teletrabajos también en las comunidades. Prepararles para que puedan ya hacer, por ejemplo, juegos tecnológicos, preparar a la gente así. Y ya desde esos lugares, y puede ahí sí servir una casa comunal que sirva exclusivamente para preparar a la gente. O sea que en resumen realmente no, o sea, los barrios tienen bastantes necesidades que realmente estos politiqueros de turno nunca las han visibilizado, ¿no? O sea, casi siempre yo tuve la oportunidad de vivir así un tiempo en el sur, por ejemplo, y yo me acuerdo que en esa casa barrial siempre estaba cerrada, ¿no? Solo se abría para eventos y a lo mucho las fiestas de Quito. Pero no es que había ni siquiera una reunión para establecer, por ejemplo, una brigada de seguridad y todo, porque si bien es cierto que no enfrentábamos los niveles de inseguridad que hay ahora, siempre había un poco de inseguridad, pero sí había el tema de que de pronto, por ejemplo, de otros barrios a veces bajaban chicos bastante tomados, se ponían a pelear en el parque que quedaba en nuestro barrio. Y cosas que claro, la gente se asustaba, ¿no? Quienes vivían más cerca del barrio se asustaban porque claro, eran unos escándalos terribles. Pero otra cosa, o sea, yo digo, de muchos concejales que ya he visto y algunas veces que se ha tenido la oportunidad de conversar con otros compañeros, dice, vienen acá y nos ofrecen la cancha de básquet, por ejemplo. Dice, y me dicen, no vea, compañera, o sea, aquí no hay veredas todavía. Entonces, si quieren ponernos canchas deportivas, claro. O sea, y eso evidencia nuevamente, primero, no entender prioridades, no tener la capacidad tampoco de visibilizar. O sea, no estamos diciendo que no hay que poner una cancha de básquet, o sea, no. Debería haber un espacio deportivo típica de fútbol casi que sectoriales, claro.
casi que sectoriales, o sea, que agrupen para que la gente tenga un espacio de recreación así sano, ¿no? Incluso fuera genial si pudiéramos tener esos centros comunitarios que tienen o en Europa, en los Estados Unidos, donde hay piscina, donde hay, que claro, son costos altísimos, ¿no? De mantener y todo, pero que la gente sí se organiza y también hay desde el Estado, digamos, como una política también de fomentar, qué sé yo, el deporte y no solo el fútbol, porque aquí esa es otra cosa, ¿no? Lo único que se juega en los barrios y todo el mundo es la liga de fútbol. La liga barrial de fútbol. Y hay muchachos que tienen un montón de talentos, ¿no? Aquí con Guillermo, él, por ejemplo, nos decía, hay chicos que van a buscar jugar ajedrez. Exacto. ¿No? Hay otros que les encanta el ping-pong. O sea, y claro, todo se reduce a eso, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que realmente no sintoniza con las necesidades populares, pero que deforman también la percepción que puede tener la gente de política, porque ¿qué hace el politiquero? Viene en Navidad, me regala fundas de caramelo, me ofrece la cancha de fútbol, me ofrece la parranda, pero son cuestiones que sí, chévere ese día, pero la vida de los barrios tiene realidades y tiene cosas cotidianas y cosas que son súper importantes y que hay que irlas solucionando, empezando desde la planificación de cómo va a crecer ese barrio, ¿verdad? Exacto. Entonces, en su experiencia así como dirigente, ¿qué ha sido digamos, las cosas difíciles que usted ha tenido que enfrentar desde la dirigencia? Las cosas difíciles que yo he manejado, bueno, no han sido tan difíciles porque tenemos mis vecinos son todos muy solidarios. La parte difícil es poder discutir con otras personas. Es decir, justamente tuvimos un problema de una calle que le cierran y uno dice, ¿por qué le van a cerrar? O sea, los problemas que usted más ha enfrentado ha sido, digamos, ya con el tema con temas de la administración de la ciudad. Exacto, en ese tema más. Esa ha sido la parte más difícil. De ahí, por ejemplo, no. Pero ¿y por qué esos temas, o sea, son complicados? No hay la comprensión, no hay el espacio. El momento que uno quiere imponer las cosas por la fuerza y no por la razón, ya las cosas se desvirtúan. Como usted dice, a la gente no le gusta la violencia. A la gente no le gusta estar en conflictos, a la gente le gusta vivir en paz, a la gente le gusta vivir ordenadamente, pero como se dice, es decir, hay gente que sí le gusta manejar las cosas por la fuerza o que quieren manejar porque a mí se me ocurrió tal cosa y eso no funciona de esa manera. Entonces, esa ha sido la parte más difícil de ahí, ¿cómo se llama? El dialogar. Porque no es que como se llama nosotros vamos a decir, no, es que el municipio es mi enemigo porque él no hace las cosas como yo quiero. No es así. Muchas veces tiene que tener un trámite, tiene que tener algún suceso. Tenemos que ver de dónde aparecen los problemas para poder arreglar. Pero sin embargo, nunca he tenido problemas ahí. Tengo excelente diálogo con las empresas del municipio. Tenemos excelente diálogo con mis vecinos. Y espero que algún rato se pueda hacer esto eco también de todo Bicentenario, que podamos trabajar de una forma más ordenada. Y en el tema ciudadano, digamos, usted me dice que ustedes en la comunidad, ustedes sí, o sea, la manzana que usted dirige, como empezaron en este proyecto y todo, han logrado generar una familia, digamos, una vida en comunidad. ¿Y cómo ve, por ejemplo, en las otras manzanas? ¿Cómo es la cosa por ahí? ¿Cómo ve? ¿Hay más o menos, digamos, se han organizado de la misma manera? ¿O realmente hay manzanas donde cada uno por su lado, donde... Bueno, desconozco verdaderamente lo que pasa con la primera etapa constructiva, como le cuento, porque Bicentenario es uno solo, pero hay 2 etapas en las que se construyeron. Pero, por ejemplo, en el caso de lo que yo he visto con otras manzanas, de la manzana esta 24, la persona que ella dirige es una persona muy preparada, es una persona que es muy sociable y que igual se lleva muy bien con sus vecinos. Y la mayoría de manzanas se llevan muy bien con sus vecinos. Es decir, no tienen tanto problema. Son dirigentes que ya creo que han tenido ya un trayecto anterior, que nos conocemos, y por ese mismo hecho que nos conocemos, ya las personas nos consideran, nos respetan y dicen, sí, vimos que hizo tales cosas y vamos por buen camino.
Lo que nos falta un poco tal vez es del diálogo, el poder reunirnos, estar juntos más, es decir, poder llegar a tener un presidente de directorio, por ejemplo, porque cada manzana es autónoma. Pero un presidente de directorio donde puedan estar todos los presidentes y decir, estos problemas tenemos, estas cosas tenemos. Más sin embargo, en este momento esta empresa Hábitat y Vivienda, que es la inmobiliaria que armó esta parte que nos ayudó con esto de las casas de Bicentenario, ellos sí hacen este tipo de reuniones. Ellos sí hacen este tipo de reuniones, de reunir a cada manzana y decir cuáles son sus necesidades. ¿Cuáles son las hojas de ruta que tenemos que hacer? ¿Qué problemas tienen cada casa? ¿Qué problemas tienen a nivel general? ¿Cuántas son las casas desocupadas o así? Entonces, sí están al tanto. Entonces, no podemos nosotros desmembrarnos de esta empresa, porque a la final nos ayuda, y todo lo que es ayuda para nosotros es beneficio. Ya. Pero sí hay digamos, una sintonía con las necesidades, o realmente son, digamos, son los pobladores o los vecinos los que tienen que hacer la exigencia, porque se entiende que el municipio está para planificar la ciudad, ¿no? Y sus empresas están igual para ir canalizando, para ir analizando y dar, digamos, todo el asesoramiento técnico y todo, para ir, digamos, haciendo que la ciudad crezca en orden, ¿no? O sea, no pueden asomar un montón de barrios, porque después eso implica servicios básicos y un montón de cosas, y la gente sufre. O sea, todavía yo creo que en Quito todavía la gente, yo he visto muchos barrios que no tienen, o sea, siguen cogiendo agua de tanqueros, en baldes, en no sé qué. O sea, no es una vida, uno diría estamos en Quito. O sea, ya para este siglo XXI la gente puede decir mentira, ya todo el mundo tiene agua potable, pero uno sale un poquito para arriba y no hay los servicios básicos, no hay ni casas. Justamente nosotros en este momento pasamos un problema, que era que nosotros ya instalamos nuestros medidores individuales y sin embargo nos ponen un valor de $44 que tenemos que pagar de agua. Un ejemplo, por ejemplo, en mi planilla. Ya. Y aparece que es una multa de $39, todas esas cosas. Nos acercamos al agua potable, nos dicen que es una multa de cañerías, de no sé qué cosa. No nos pudieron hacer un avance del tema. Entonces recurrimos ¿a dónde? A la inmobiliaria que es Hábitat y Vivienda. Y ellos me dicen, mándanos una carta, dinos qué nomás es lo que está pasando para ver qué soluciones podemos encontrar. Entonces yo sí pienso que sí estamos sintonizados. Existe esa ayuda. Es decir, ¿por qué están pagando? Porque todos los vecinos lo primero que dicen es, pero si yo pagaba $6, pagaba $10 y ahora tengo que pagar 44, pero dígame por qué. Y como dice, solamente el prorrateo no sabemos. Y en este caso Hábitat y Vivienda ya nos está ayudando sobre ese tema. Pero sin embargo, hay ciertos temas que todavía nos faltan hacer. Como por ejemplo el tema lo que le decía, que las empresas estas inmobiliarias en un futuro que hagan más, porque van a existir más casas que van a hacer, tienen que entregarles con medidores de agua y medidores de luz. No pueden hacer así de entregar con un medidor general y allá ustedes hagan vaca entre todos y el que construye. Claro, porque no es justo para el que tiene 6 personas pagar lo mismo que el que solo son dos. Claro. Exacto. Y entonces ahí empiezan los conflictos y yo porque tengo que pagar más si solo somos 2 y ustedes son 4, y peor 6. Cuando solamente usted recibe las llaves y le dan el permiso de que puede construir al otro día y usted construye y ocupa el agua de todos, es decir, le está saliendo gratuito ese valor. Usted no paga nada porque no tiene medidores de agua, pero sí les cobran a los que sí tienen medidores. Entonces, sí estamos arreglando esos problemas, sí estamos en base a eso, y las empresas de estas también se retroalimentan con los dirigentes. Ellos también ven, no vale la pena que les permitan construir de golpe las casas. Ha sido contraproducente. No es bueno que, no se les ponga medidores de luz, porque empiezan a contrabandear la luz para poder sus protecciones o lo que sea. No es bueno no dejarles sin medidor de agua, porque el momento que ellos no tienen medidores de agua, pueden dejar abierto el agua de afuera, que se sigue consumiendo continuamente y van a pagar todos.
Entonces, Y usted, Freddy, o sea, digamos, vamos a pensar, usted concejal, uy, pero ¿cómo entendería usted? O sea, desde su experiencia, digamos, vamos a decir que usted va por la circunscripción norte, ¿cómo entendería desde su experiencia como dirigente de barrial? ¿Cómo vería para usted el tema ya de una concejalía? O sea, ¿cómo usted cree que se podría articular? Porque ahí serían varios barrios y todo. Digamos, si a usted le dijeran, a ver, ¿cuál cree usted que sería la propuesta más importante? Quizás justamente esta transparencia en la elección de dirigentes exacto. probos para poder trabajar por la ciudad. O como hacen muchos que se ponen de candidatos y como yo le decía antes, no van y dicen yo les voy a dar la casita barrial, yo les voy a dar la cancha de fútbol, yo les voy a dar... o sea, eso funciona porque quisiera que la gente sepa, ¿no? O sea, funciona realmente, o sea, motivar a que la gente salga a votar por ese tipo de cosas, solucionen algo, la vida realmente de la gente, o desde su experiencia, hacer las cosas de manera organizada, no sé, quizás involucrando a la gente y todo, los resultados para la convivencia, para la misma gente son... Necesitamos tener, de la abundancia del consejo hay sabiduría. Es decir, nosotros necesitamos involucrar con todo, es decir, necesito yo estar en el territorio, saber las necesidades que tienen ahí, porque por ejemplo puede ser un lugar que es muy apartado de algunos sitios y esas personas no tienen cómo llegar a sus trabajos, se demoran demasiado, tal vez van en esos buses interprovinciales. Entonces buscar las maneras de que esos lugares puedan también tener sus propios trabajos ahí mismo, que es la parte que a todo el mundo le interesa, es decir, a todo el mundo le gusta vivir bien. Como saben decir, el buen vivir que decían, bueno, el buen vivir, pero vivir bien, vivir con dignidad, no estar entonces, en el caso de esto de concejalías, de estas cosas, tienen que empaparse verdaderamente los problemas, tienen que estar dentro del lugar y, ante todo, escuchar a todo el mundo, aunque no nos parezca. A veces nosotros decimos, las ideas son disparatadas, pero hasta las ideas disparatadas en algún momento funcionan y sirven. Entonces yo sí pienso, y la otra es la preparación. Ya no podemos seguir en eso de que, ¿cómo se llama? Que cogemos a la persona que canta bonito, a la persona, al futbolista que juega bien, pero no sabe leer. No, ya no puede seguir de esa manera. Tiene que ser gente. No estoy tampoco en el tema de la meritocracia, es decir, que tiene que tener el título de tercer nivel, porque ya hemos visto las cosas que están pasando en este momento. Claro. ¿No es cierto? Es decir... Nada más que un título nunca le va a decir qué clase de persona es, ¿no? O sea, el hábito no le hace al monje, dice. Es decir, se pueden llenar de títulos, de masterado, de lo que sea, pero no saben verdaderamente qué es lo que está sucediendo. Claro, además porque yo a veces digo, ¿no? A veces hay gente que ni siquiera vive en el sector y eso es lo que ha pasado muchas veces, ni siquiera, no, o sea, tenemos candidatos que van de la circunscripción del sur y resulta que han sabido vivir en Cumbayá, en el centro de Quito, en el norte de Quito y viceversa, ¿no? Y ellos, o sea, están por el norte pero viven en otros lados. Y ellos mismos tienen que basarse en los dirigentes y decirles, ve qué es que necesitas, ve que me dicen que ha pasado tal cosa y pasan así. Y no saben a ciencia cierta qué es lo que sucede. Por eso es que es importante que las personas que viven en el mismo territorio, que conocen la gente, que tienen la aceptación de la gente, ellos sean candidatos para las diferentes dignidades. Entonces, en el perfil, empezando así por lo más pequeño primero del dirigente barrial, es esto, ¿no? De que hablábamos en el otro programa, decíamos nosotros, es importante que nazca desde la gente, ¿no? Ese dirigente, ese dirigente que trabaja, que tiene la capacidad de unificar, de involucrar, o sea, no, porque algo que decía Guillermo la otra vez era súper importante, o sea, el dirigente no es el yo hago todo, no se preocupe, sino el que es
capaz de realmente involucrar a la gente, porque, por saber ejemplo, delegar. en la obra pública, deberían ser quienes se van a beneficiar, incluso parte de los que fiscalicen la obra, que se ponga buen material, Exacto. que sean cosas planificadas, que sea algo que le va a servir a la gente, porque no creo que a la gente también le guste que le estén levantando la calle cada año o cada que se cambia de alcalde, porque el uno no hizo bien, entonces yo le voy a hacer mejor, pero resulta que viene el primer aguacero y otra vez ha habido que hacer. O sea, tampoco eso es una forma de vivir. Entonces, involucrarle a la gente, el compromiso, creo, y la obligación de todos los que, de todos los que habitamos Quito en este caso, es desde los vecinos primero, lo que usted decía, ¿no? O sea, trabajar desde el territorio, conocernos. Creo que ese es el llamado que hay que hacer, ¿no? Tenemos que empezar a saber quién vive al lado de cada uno para muchas cosas, o sea, la infraestructura y todo, pero también el tema de la seguridad, el tema de la solidaridad, que creo que en estos momentos, no solo aquí, sino en el mundo entero, hace falta volver a esos valores y desde lo pequeño, ¿no? Desde esa dirigencia barrial, para luego pensar en otras cosas, porque claro, o sea, se nos presentan los candidatos y como usted dice, ¿no? Pucha, cantan bonitos, son súper chéveres en la tarima, pero el rato de trabajar ni asoman o se imponen o no entienden. Y como yo decía, o sea, al pueblo no es que hay que venirle a ofrecer regalitos. El pueblo tiene necesidades concretas. Exacto. Y tampoco están pidiendo nada regalado. Exacto. Exacto. Es decir, romper ese tema del clientelismo, sino más bien de la participación permanente de la gente, de que se empodere de las soluciones, que participe de esas soluciones. Exacto, y lo que se necesita es vocación, necesitamos amor, es decir, y también desde niños prepararles, desde niños involucrar lo que es la comunidad. No podemos decirles a las personas que se mantengan como con burbujitas, yo vivo acá y yo no me llevo contigo. No, que se involucre. Por eso es importante las áreas verdes, por eso es importante parques, porque ahí es donde se crea comunidad, ahí es donde la gente se empieza a reunir, ahí es donde se sonríe un chico con una chica, lo que sea, o los niños empiezan a jugar y los padres también por acompañarles a sus niños también empiezan a conversar. Eso es crear comunidad. Muchas gracias, Freddy, por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Y nosotros aquí en la radio queremos dar voces, más bien dar el micrófono a otras voces, por eso le hemos llamado a usted, que le conozco, no somos amigos más de Facebook, pero que tengo referencias realmente de su trabajo y esperamos que más bien dirigentes como Freddy, con ese cariño, con esa vocación de servicio, se vayan multiplicando. Creo que eso le haría bien no solo a Quito, sino a todo el país. Le agradezco mucho y muy buenas tardes con todos. En un momento más hoja de ruta, el editorial. Gracias. Muchas gracias. Nombre verdadero, de nombre cuando oscurece, cuando ya nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero